Sean bienvenidos a esta nueva revisión de la serie de videos sobre grafos y aprendizaje automático. En este caso veremos el artículo Watch Your Step, Learning Node Embeddings via Graph Attention, de los autores aquí descritos. Bien, aquí tienen la portada del artículo que se va a revisar. Y un resumen del artículo, empezando primero. Los métodos de embeddings de grafos tienen regularmente muchos hiperparámetros que son manuales para cada grafo, es decir, hay que ajustarlos de manera única para cada grafo. Eh, en este artículo se va a proveer este novedoso método a través de un modelo de atención sobre una serie de potencias de la matriz de transición del grafo. Es decir, se va a guiar un paseo aleatorio para optimizar un objetivo. Entonces vamos a combinar lo que es paseos aleatorios con modelos de atención. Y vamos a utilizar parámetros de atención solo en el recorrido de los datos y no para inferencias, es decir, solo para la parte en que se van haciendo las caminatas aleatorias. Se va a experimentar con tareas de predicción de enlaces y los autores muestran que se reduce el error de entre un 20% y un 40% respecto a los métodos previos. Los parámetros de atención aprendidos automáticamente pueden variar significativamente según el grafo. La problemática de que el artículo aborda es que las caminatas aleatorias o skipgram de Word2Vec, que es un método de estado de arte para la generación de embeddings en grafos, pues varía significativamente su rendimiento en función de cómo se configuren los hiperparámetros. Existe un hiperparámetro C que se denomina longitud de la ventana de entrenamiento en Word2Vec. Y en este caso vamos a ir más allá de este parámetro que sea solamente ajustarlo de manera manual. Entonces vamos a parametrizar una función que se denomina distribución de contexto y se denota por Q, y es básicamente la probabilidad de muestrear un par de nodos cuando se visita dentro de una distancia específica 2. Es decir, cuál es la probabilidad de que dos nodos aparezcan en una caminata aleatoria cuando se tienen pasos de máximo 2. ¿Qué es este aspecto de los graph embeddings? Dado un grafo no ponderado, G igual a BE, donde B es el conjunto de nodos y E es el conjunto de aristas, se tiene una matriz adyacencia. Esto básicamente es la manera matemática de representar la matriz de adyacencia. Es un vector de ceros o unos que es una matriz cuadrada del número de nodos por el número de nodos. Eh, Tal que la entrada a la matriz BU, que son enteros, pues es un 1 si el nodo B, U pertenece al conjunto de aristas. Y el objetivo general de los métodos de embeddings es minimizar un objetivo, es decir, minimizar para todo y esta función que ocupa dos entradas, la función de A que transforma la matriz de adyacencia por una G de Y que representa los embeddings de cada uno de los nodos. La parte de graph embeddings, continuando, entonces tenemos esta función que vamos a minimizar, Y, esta Y de acá, esta Y de acá, tiene esta forma, es una matriz cuadrada que tiene por filas el número de nodos y por em, anchura un número D, que es el tamaño de los vectores. Es un diccionario de embeddings de nodos D-dimensional. F es una función que va de este espacio, una matriz cuadrada, a otra matriz cuadrada, y es una transformación de la matriz de adyacencia. Si lo ven, tiene que ser cuadrada y de las dimensiones de esa matriz de adyacencia A para que pueda para que funcione. Luego, G es una función que va de otra matriz cuadrada, bueno, no cuadrada, pero del número de nodos por el como cantidad de filas por de columnas. Es decir, tiene la misma dimensión
que esta Y de acá y va hacia una matriz cuadrada del número de nodos. Luego L es otra función que igual va de matriz cuadrada por matriz cuadrada, es decir, una matriz de matrices hacia un número real. Y es una función de pérdida que es la que se va a intentar minimizar acá arriba. Entonces, continuando, nuevamente si esta es la función que queremos minimizar, un ejemplo como un método previo que es la descomposición en valores singulares, eh, podemos decir que L y R pertenecen a esta dimensión, es una matriz de el número de nodos como filas por D sobre 2, es decir, una matriz de vectores D sobre 2 dimensionales y presenta los embeddings de izquierda y derecha, es decir, eh, son D sobre 2 porque una parte va a ser para la izquierda y la otra mitad para la derecha, tal que los embeddings entonces es la unión de estos dos vectores, de estas dos matrices. F de A simplemente es A, la matriz de adyacencia para este método, tal cual no se le hace una transformación más. G de Y es G sobre L y R que describimos acá arriba y es el producto de la matriz L por la transpuesta de la matriz R de acá. Después la función que se va a minimizar está L. En este ejemplo de descomposición en valores singulares ocupan el error de Frobenius que tiene la forma de la matriz de adyacencia menos esta G de Y básicamente que tenemos acá y se va a minimizar sobre estos dos elementos L y R. Bien, continuando con el método que proponen en el artículo, el Learning Embeddings via Random Walks, se parte desde un nodo B0 y se sigue una secuencia de nodos B1, B2, B3 que, bueno, este orden pues se sigue de manera aleatoria, propiedad de la Random Walk. Cada transición se hace eligiendo aleatoriamente entre los vecinos. Se va a tener lo que es una ventana de contexto, es decir, existe un número C minúscula que se muestrea de manera uniforme entre 1 y una C mayúscula. Esto es para un nodo ancla BI, que es un nodo en particular. Se va a elegir un tamaño de la ventana aleatorio entre 1 y C, como vimos acá, de manera uniforme. Y se obtienen los nodos de contexto, donde estos nodos de contexto pues son desde BI más 1, BI más 2 hasta BI más C, que es la que se muestra. ¿Esto qué quiere decir? Simplemente se hace una muestra de qué tantos pasos yo quiero moverme y a partir de eso pues el máximo, el último nodo pues va a tener ese BI más C como máximo, no va a ir de, de I más C pasos. Y este concepto de matriz de coocurrencia dice que en el proceso de caminatas aleatorias más la ventana de contexto vamos a obtener lo que es una matriz de coocurrencias D que tiene una dimensión del número de nodos por el número de nodos, es una matriz cuadrada del número de nodos, donde la entrada de BU, es decir, en la matriz de la entrada B, U, pues va a representar el número de veces que el nodo B y el nodo U aparecen juntos dentro de una ventana de contexto en las caminatas aleatorias. Es decir, si se hizo la caminata aleatoria, cuántas veces el nodo B, U apareció en esa caminata aleatoria para esa ventana de contexto. En el caso de node2b, que es otro de los métodos, esta es la función que se minimiza y ocupa la la matriz de concurrencia de BU, dadas los vectores que tenemos acá, que son los embeddings para cada una de las entradas B, U pertenece a B cuando está, eh, ocurren en una caminata aleatoria y como se observa está ponderada por esas cantidad de veces que sucede. Después vemos el concepto de graph likelihood, que significa la verosimilitud de un grafo.
Tenemos esta función de acá, vamos a verla como que es la multiplicación para todo b, u que pertenece a b, o sea, para dos nodos que pertenecen a b, de esta función de activación de la red neuronal. Y se trata de que a la función de activación se le pase g de y, que es la salida del modelo evaluado en la arista b, u, dados los embeddings de nodos y. Es decir, estos se pasan los embeddings de los nodos evaluado en la arista b, u, y lo vemos acá. También además se ve cómo se eleva a la entrada de BU de la matriz, es decir, esto recuerden que representa cuántas veces el nodo B y U aparecieron en la caminata aleatoria, de tal manera que lo estamos elevando a cuántas veces apareció esa entrada, la evaluación de la función de activación con esa salida G de Y para, para esos dos nodos B, U. Y se va a multiplicar por uno menos la misma evaluación, igualmente elevada a cuántas veces aparece, pero solamente cuando esto de acá es un indicador de presencia de si una arista B, U no está en las aristas, en el conjunto de aristas del grafo, es decir, es una especie de muestreo negativo. Como lo ven acá, tiene esto es como una probabilidad de que sí aparezca y esto es la probabilidad de cuando no aparece. De tal manera que esto representa una distribución de Bernoulli de tipo P por uno menos P, cuando P en este caso es una ocurrencia y uno menos P es un fallo. Esto es un acierto y esto es un fallo. Es la manera en que se modela esta graph likelihood. De tal modo que esta función de graph likelihood representa la probabilidad de que el grafo que se genere o que se obtenga sea o se acerque a un grafo verdadero que no espera. Entonces se trata de maximizar esta verosimilitud del grafo, de tal modo que si el valor de BU es grande, este que actúa como exponente, G de Y para el nodo BU, para los nodos BU, se aproxime a 1 y se aproxime a 0 si BU, B, U no pertenece a E. Entonces se maximiza o se aproxima a 1 cuando sí existe la entrada B, U en las aristas, pero se minimiza a 0 cuando no existe. Eso es lo que se intenta hacer. Aquí lo tenemos de manera igual más descriptiva. Si dbu es grande, se va a forzar a que esta evaluación de la función de activación se aproxime a 1 y si no existe la arista, que es este otro caso de la función, entonces se va a aproximar a 0. Nodos que aparecen muchas veces juntos deben tener embeddings similares. Esto es lo que va a básicamente a hacer. Esto es muy importante. Pero los nodos que no estén conectados deben de tener baja similitud y por lo tanto sus embeddings van a ser muy distintos. Esto es el principio de todo el método de generación de embeddings para grafos. Entonces la Graph Likelihood es un modelo probabilístico, como les dije antes, donde cada par de nodos es una variable de tipo Bernoulli, cuya probabilidad depende del producto punto de sus embeddings. Es decir, el producto punto nos va a decir si si son muy similares o si son muy distintos. Se va a intentar que eso, como vimos antes, la función de pérdida se aproxima a 1, si sí y si no se aproxima a 0. Maximizarlo es entonces obligar a que los embeddings de nodos conectados sean similares y hacerlos muy diferentes cuando no estén conectados. ¿Qué es la Negative Log Graph Likelihood? Básicamente es una transformación de la función anterior para que sea un poco más eficiente, no tener las multiplicaciones que se tienen allá. Entonces acá se ocupa el logaritmo negativo del graph likelihood. Entonces los autores van a minimizar este logaritmo negativo de la probabilidad del grafo, dando como resultado la minimización para cada Y, es decir, para cada matriz de embeddings, la negativa, de la matriz de concurrencia por
compuesta con el logaritmo de la función de pérdida evaluada en g de y menos la parte que tenemos como em, 1 menos p, en este caso, de igualmente marcada como un indicador de si es negativo o no, como un muestreo negativo, igual compuesta por el logaritmo de 1 menos la función de pérdida, como lo vimos acá, y está normalizada con la normalización L1. En este caso, esta parte de acá, el circulito, va a representar un producto de Hadamard y acá la normalización L1, dbu que actúa como peso para los positivos que tenemos en este caso acá, la D, y, y el indicador de negativo simplemente para decir si es un muestreo negativo o un muestreo positivo y tenga o no importancia este lado. Entonces el método de los autores van a hacer que la función FDA que vimos que se requiere antes, que en algunos métodos es la matriz de adyacencia tal cual, en este caso va a ser la esperanza de la matriz de cocurrencias producida por las caminatas aleatorias. Es decir, como estamos muestrando por una distribución uniforme, entonces yo lo que quiero obtener es la esperanza matemática de esa matriz de concurrencia. En este caso G de Y se mantiene como el ejemplo que vimos antes. Y se descompone en una parte izquierda y una parte derecha y se hace igual al producto cruz de la parte izquierda por la traspuesta de la parte derecha. Y son matrices de el número de nodos como cantidad de filas por D sobre 2 como columnas. Y así nada más en la mitad izquierda y la mitad derecha. Y se va a extender la siguiente ecuación que vimos en la diapositiva anterior para que admita parámetros de atención, que es la novedad del paper. De tal manera que esta esperanza de la matriz de concurrencia que vimos antes, vamos a definir algo que se llama matriz de transición, que es básicamente la diagonalización de la matriz de adyacencia por un vector por una matriz de unos, luego a la inversa por la propia matriz de adyacencia, donde vimos que A es la matriz de adyacencia, A por 1 menos n, A por 1 de n, es decir, un vector de una matriz de n entradas va a ser un vector de grados, es decir, esto va a tener para cada entrada el grado de cada uno de los nodos. Y entonces a la salida ya esta matriz de transición TBU va a denotar para una entrada B, U la probabilidad de ir de B al nodo U en un paso. Ajá, esto como vimos pues también se obtiene de las caminatas aleatorias, pero en este caso lo vamos a obtener simplemente de la matriz de adyacencia, es decir, como la matriz de adyacencia tiene todos los hacia donde yo me puedo mover en un paso desde un nodo, al hacer esta operación obtengo para cada entrada eh, como las distancias para irme de un nodo B a un nodo U cuando no están conectados directamente, pero cuál sería su probabilidad de que en la caminata aleatoria yo me mueva hacia ese nodo U. Entonces, dada una distribución de probabilidad inicial del caminante aleatorio, p elevada a la cero, simplemente la probabilidad inicial, que es un vector de el número de nodos como dimensiones, es posible encontrar una distribución después de un paso dado, p0, como p1 igual a p0 elevado a la t, por la matriz de transición que vimos acá en la diapositiva anterior después de k pasos, como simplemente elevar la matriz de transición anterior a la k potencia. Ajá. Y esto ya nos dice, si yo tengo una probabilidad inicial y elevo a la k la matriz de transición, ya no es solamente la probabilidad de ir de un nodo a otro, sino de ir de un nodo a otro en k pasos, lo cual pues nos puede acercar más a que si yo lo hago solo a un paso, como sería en la matriz normal. Entonces vamos a querer tener una expresión analítica de la esperanza matemática sobre la matriz D de concurrencias,
Como se dijo antes, tenemos una ventana de contexto separada para cada nodo B sub i y nodos de contexto potenciales, y solo se mantienen nodos que estén a c sub i pasos de B i, es decir, como la ventana de contexto solo nos dice los nodos a los que me puedo ir a determinados pasos, que fue la muestra que se obtuvo acá, pues entonces son los nodos potenciales, ¿no? Los nodos de contexto potenciales, los que tienen opción, ¿no? Y dejo de lado los que no es posible llegar a con C pasos, de tal modo que los nodos B i más uno, B i más 2, B i más 3, hasta B i más C van a aparecer como contexto de BI, respectivamente con probabilidades. Para el nodo BI más uno, 1. Para el nodo BI más 2, como uno menos uno entre C, que es el número máximo. Para BI más 2, como uno menos 2 entre C, y así sucesivamente hasta que tenga B1 más C, y sería entonces de C menos uno entre C. Uno menos C menos uno entre C. Ya sería la más baja probabilidad porque sería el número máximo de la caminata aleatoria, con lo cual la probabilidad se va minimizando conforme más se va alejando. Entonces, en Deep Work, que es otro de los métodos del estado de arte, un nodo a distancia k se incluye con probabilidad PR de que la máxima CI sea mayor o igual que una k, como C menos k más uno entre C. Y esto nos va a indicar la probabilidad de que un nodo a distancia k desde el nodo I sea seleccionado. Entonces, la esperanza sobre la matriz D, que es la matriz de concurrencia, ya se define como la esperanza E de D dada una caminata aleatoria D-Work con una ventana de contexto C, dada una ventana de contexto C, es igual a la suma desde K igual a 1 hasta la C, que es el límite de la ventana de contexto, de las probabilidades cuando C son mayores o iguales a K, de una probabilidad inicial que se muestrea por la matriz de transición elevada a la k pasos, a la k que se va yendo eh, en esta suma. Entonces se obtiene las probabilidades de ir cuando voy a un paso, cuando voy a dos pasos, cuando voy a tres pasos, hasta que llego a c pasos, y entonces todas esas probabilidades desde k igual a 1 hasta c se van a sumar. Y esto es lo que nos da la esperanza de esa matriz de concurrencia. Entonces, como vimos antes, P0 es una matriz diagonal con el número de caminatas iniciadas por el nodo. Y entonces esta función de acá la podemos transformar con esta fórmula de este lado, de acá arriba, a esta forma. La, la P0, que es la matriz diagonal con el número de caminatas iniciadas, la podemos sacar de la suma, que simplemente multiplica todo el resultado, y, o sea, es como que lo factorizo y sustituyo esta parte de acá por esta fórmula de acá y la multiplico por t elevado a la k, y entonces me queda esta función de aquí, que es más analítica. Ahora, ¿cómo es que vamos a aprender la distribución de contexto? Porque si el objetivo es que el parámetro C, que es el hiperparámetro, y que se quiere que el coeficiente 1 menos K menos 1 entre C, que multipliquen las potencias de acá, sea aprendido. De tal manera que yo no lo tenga que fijar desde un principio y sea el mismo para todos los grafos, sino que se adapte al grafo para que obtenga el valor que le sea mejor. Entonces vamos a hacer una distribución de contexto Q y un vector de C dimensiones, donde esta Q es el vector de entradas Q1, Q2 hasta QC, pues son C dimensiones, donde Q en la entrada K debe ser mayor o igual a 0, y la suma de todas las entradas K debe ser igual a 1, es decir, pues son probabilidades. Hasta ahora entonces vamos a sustituir esta C que estaba antes como la esperanza matemática de la ventana de la matriz de concurrencia D dada a una ventana de contexto, que ahora se muestrea como en lugar de solo C como un vector de C dimensiones Q1, Q2, QC, simplemente como
igual mantenemos de la función de la diapositiva anterior las probabilidades iniciales y sustituimos la C que se había mostrado antes de que la probabilidad de una K que sea mayor o igual a C. Entonces ahora sustituimos por la entrada QK dependiendo de cuál vayamos y se multiplica por la matriz de transición elevada a la K. Y entonces ya me queda una esperanza matemática para K que se muestrea de la Q de la distribución de contexto Q por la matriz de transición elevada a k pasos, a donde me muevo en k pasos. La parte del modelado de grafos de atención entonces es aprender Q automáticamente como vimos antes. O sea, si ya la obtengo como una muestra, ahora simplemente necesito obtener la muestra, la distribución de probabilidades de esa Q que me acerque a lo que deseo, ¿no? Pero ese muestreo en principio, pues antes yo no lo conozco. O sea, solo es en la diapositiva anterior de la manera teórica, necesitamos obtenerlo de manera real. Entonces, ¿cómo lo vamos a obtener? Pues em, en este caso se va a definir lo que es el modelo de grafo de atención como un proceso mediante el cual se modela la distribución de contexto Q de un nodo como la salida de la función softmax. Entonces básicamente es que si este vector de C entradas Q, yo lo voy a obtener como la función softmax, pasándole un conjunto de entradas igual de C de tamaño C, donde QK, en este caso Q minúscula, son las variables entrenadas vía backpropagation al mismo tiempo que se aprenden embeddings de nodos. Entonces simplemente es mandarle los parámetros aprendidos durante el entrenamiento a la función softmax y esto es lo que me va a devolver la distribución de probabilidad de de las distribuciones de contexto de Q1 hasta QC, que me van a servir en la función que vimos en la diapositiva anterior. Luego, si no se especifica entonces una fórmula específica para Q, además de softmax, entonces se van a usar valores muy grandes para C y se permite que cada grafo aprenda sus propias formas de Q con su dispersión preferida y su propia forma de decaimiento. Es decir, en teoría yo le puedo dar un valor muy grande de C y el modelo que los autores proponen va a aprender cuáles son los valores para Q que le convienen y si por ejemplo se queda solo en Q1, Q2 y de Q3 para hasta QC ya no le conviene usarlos y los deja en cero, pero con Q1 y Q2 es suficiente, entonces es como determinar que a dos pasos es suficiente para un determinado grafo, pero tal vez para un grafo en específico sí le conviene usar probabilidades hasta QC y entonces llena el vector completo. De tal manera que ahora la función de, de la esperanza, la matriz de concurrencia, ahora ocupando un softmax que puede ser aquí nos dice infinito, representa simplemente valores muy grandes de C para los hiperparámetros ahora de la red neuronal Q1 hasta QC, como simplemente el límite cuando C tiende a infinito, que es lo que tenemos acá, de aplicar la, la suma desde K1 hasta C, ahora en lugar de solo QK, como softmax, eh, hasta K, de Q1 hasta QK, Q minúscula. Y nuevamente otra vez multiplicada por la matriz de transiciones a K pasos. En este caso, como no se puede definir tal cual que sea infinitas veces, los autores durante sus entrenamientos lo hicieron entre 10 y hasta 20 veces y obtuvieron los mejores resultados, ya básicamente del estado de arte y algunos mejores. Entonces, si el objetivo de entrenamiento siempre es minimizar una ecuación de pérdida, en este caso se minimiza la función que vimos en las diapositivas anteriores, ahora minimizadas respecto al vector de parámetros de atención Q y además aplicado una regularización L2, que es lo que tenemos acá. Aquí se minimiza respecto a este vector Q, la esperanza
de la matriz de cocongruencia dado este vector Q, y de ahí en fuera es exactamente lo mismo, solo se minimiza sobre ahora tres cosas: la parte izquierda, la derecha y el vector Q. Ya para sus experimentos, en la parte de predicción de enlaces, eh, ocuparon datasets donde mueven 50% de las aristas, y se mide que también los embeddings recuperan las aristas faltantes. Esta es una tarea en la que se toma un grafo, se, se eliminan aristas de ese grafo y se ve que también el modelo puede volver a predecir qué aristas faltan, dependiendo de lo que quede en el grafo. Estas son las dimensiones de los conjuntos de nodos, de los conjuntos de datos, la cantidad de nodos y la cantidad de aristas. En este caso, los nodos son esta columna que es lo que representan, y las aristas representan las relaciones entre usuarios, en este caso amistades, votos, coautoría, coautoría aquí también, y interacciones químicas entre proteínas. Se comparó contra algunas líneas base como Eigenmaps, SVD, que es uno que vimos al principio como ejemplo, descomposición de valores singulares, DNGR, que es embeddings profundos de nodos usando un autoencoder en la matriz de adyacencia, Node2Vec, que simula caminatas aleatorias y usa Word2Vec para aprender embeddings de nodos, y Asimprog, que aprende aristas como proyecciones asimétricas en un espacio profundo de embeddings. Estos son métodos del estado de arte que se han ocupado para la misma tarea de predicción de enlaces. Los resultados, aquí tenemos em, las dimensiones de los embeddings para cada uno de los datasets. Se ocuparon desde 64 y luego 128, y se vio qué resultados hubo. Estos son los métodos que se basan en la matriz de adyacencia, los métodos que se basan en una matriz de concurrencia con caminatas aleatorias, y los resultados obtenidos con el método nuevo que es Graph Attention, y en cuanto se redujo el error respecto al mejor de este lado. En este caso vemos que para Graph Attention se obtuvo un porcentaje de eficacia de 93.8%, y si lo comparamos con el mejor de acá, en este caso 91, pues se ve que obtuvo una mejora del 25% respecto al mejor. Y igual en estos casos vemos como en todos los entrenamientos con Graph Attention se obtuvo una reducción del error respecto al mejor del estado de arte previo. Esta parte que de manera gráfica, ¿cómo lo vamos a ver? Aquí tenemos cuáles serían las caminatas, las distancias para cada uno de los datasets que le conviene, y aquí lo interesante es ver cómo los resultados usando la, una aproximación de C usando Node2Vec, y los parámetros de atención como en forma de pesos, si se aproximan a los que se espera acá. En este caso que vimos, Facebook tiene la misma forma del histograma que esta parte de acá. En el caso igual de PPI tiene esta forma, que es como una parte de acá muy por encima, pero después empieza a bajar mucho. Tiene esta forma de acá, también se observa el mismo comportamiento. Y para el caso de Wikinote, igual se observa cómo es uniforme casi la mayoría del tiempo, y se ve como este caso sí lo aprende, y entonces se observa que sí logra capturar la distribución adecuada para cada uno de los datasets. En este caso de igual de predicción de enlaces, se observa como si se varía este parámetro beta, eh, se comporta para detectar las mejores distancias dependiendo del dataset. En este caso observen cómo se ve que para estas tres valores de beta, si entiende que
En este caso, una caminata aleatoria de máximo un paso es lo que más le conviene, igual que para acá. Pero en este caso sí le conviene caminatas aleatorias de hasta 10 pasos. Entonces lo está aprendiendo bien según lo que le convenga para cada dataset. Y por último, un análisis de sensibilidad cambiando los valores de C entre 1 y 10 y beta en comparación con los mejores y peores embeddings de Node2B, que es el método del estado de arte con mejores resultados. Y se ve como en este caso las líneas que pertenecen a Softmax, que es el método de los autores propuesto en el artículo, cambiando desde C igual a 5, en este caso hasta 30, y ocupando la mejor C para Node2Vec y la peor C para Node2Vec, se ve como en todos los casos con Softmax siempre está por encima del mejor C de Node2Vec, que es la línea rosa que tenemos acá. Ajá, la línea rosa. Pero en el caso de Softmax siempre están por encima de esos valores. Ya por último, para clasificación de nodos, se ocupan dos datasets de Cora y CitySer con una cantidad C máxima igual a 5 para Node2Vec y en Graph Attention, pues como saben, no se define una, sino solo un máximo y obtiene mejores resultados para clasificación de nodos. Aquí se observa cómo lo hizo Node2Vec y acá de manera visual como lo hizo Graph Attention. Se ve como las zonas en colores distintos están mejor agrupadas que en esta zona que se ve más dispersas las clasificaciones. Y en conclusión, pues este método parte de dos cosas ya estudiadas en artículos previos, como es DeepWalk y Node2Vec, y a través del Negative Log Graph Likelihood, que es la verosimilitud de grafo, el modelo de atención en grafos se puede reducir hasta un 40% en tareas de predicción de enlaces y hasta un 10% en tareas de clasificación, al destacar el hecho de que por sí solo decida qué parámetros son mejores para cada grafo. eh, por ejemplo, en las caminatas largas o caminatas cortas, pues tiene mucho poder porque así ya no lo, para distintas tareas no hay que especificar uno y entrenar, sino que se entrena y el modelo detecta cuál es el mejor parámetro para cada dataset y eso es algo muy poderoso. Bien, eso sería todo por la revisión de este artículo. Si gustan dejar sus dudas.